Me voy a enlazar esta mañana con Silvia Núñez Esquer. Ella es representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el estado de Sonora. Los municipios de Nogales, Hermosillo y San Luis Río Colorado figuran, escuche, en el top 100 nacional en el tema de feminicidios, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué está pasando con el tema de los feminicidios? ¿Qué está pasando con la alerta de género? ¿Qué está pasando con los levantones a mujeres en el estado de Sonora? Silvia, te saludo con gusto. Muy buenos días. Hola Karina, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nada honroso estar en este top y lo hemos platicado y vemos que cada vez se recrudece, pero coméntame ahorita, ¿cuál es la situación actual? Yo hablaba de los levantones, pero si quieres hablamos sobre los lugares que ocupamos a nivel nacional y ahorita platicamos sobre esta modalidad que va pues en aumento en el estado y aquí en la ciudad también lo hemos visto. Bueno, pues el hecho de que estemos en los primeros lugares o entre los 100 municipios con más feminicidios en el país, pues ya hace tiempo que Sonora lo ha estado. Inclusive ahorita vemos que hay 3 nada más, pero hemos estado hasta 6 municipios. Recuerda que por eso es que solicitamos la alerta de violencia de Así género. es. Ajá. Justamente los 6 municipios que seguidamente aparecían y aparecían en el reporte del Secretariado Ejecutivo, pues son esos, ¿no? Nogales, Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Guaymas y Empalme. Y el tiempo pues dio la razón a esta solicitud de alerta de género que decíamos que iba en aumento y que la situación no estaba controlada, Uh-huh. es decir, no había políticas públicas de prevención y lo que sucedió pues lo estamos viendo ahora es que se cumplió esa predicción, ¿no? ¿Qué datos tenemos ahorita, Silvia, a lo que va de este Pues año? Por... pues son 14 víctimas de feminicidio hasta el momento y son 44 casos de clasificados como homicidios dolosos contra las mujeres y eso nos pone en esos lugares. La cuestión es que no quiere decir que haya bajado la cantidad de mujeres asesinadas o digamos la proporción o la tendencia, sino que lo que ha bajado es la clasificación de los casos como feminicidio. Entonces, imagínate si estuvieran más casos clasificados como feminicidio, pues ahí estarían varios de los municipios, ¿no? Uh-huh. Además de los 3 que ya aparecen. Entonces aquí es una mala que no se está clasificando bien cuándo es homicidio y cuándo es homicidio, cuándo es Pues feminicidio y cuándo Pues es... no podría asegurarlo contundentemente porque no conozco la carpeta de investigación, pero pudiera suceder que alguna de las razones de género en algunos de los casos, alguna o varias, no se estuvieran clasificando y por eso, perdón, no se estuvieran acreditando y por eso es que no pudiéramos estar hablando de feminicidios. Silvia, a ustedes Ay, documentan perdón. siempre, no te preocupes, ustedes siempre documentan los casos de feminicidio. Tenemos 14 oficialmente por la autoridad y Sí, es 44 como oficial. Ajá. homicidio. ¿Y ustedes cuántos tienen documentados? Esos son en total y la cuestión es cómo los clasifica, pues, no la autoridad. Ese es el trabajo de monitoreo que también hacemos nosotras, pero repito, en tanto no podamos tener La carpeta. toda la información que contienen las investigaciones, no podemos afirmar contundentemente, es un proceso en movimiento. Entonces, a veces, y lo procuramos siempre, es tener contacto pues con familiares o con personas cercanas para poder ir monitoreando cómo cómo está trabajando la autoridad para ver si qué tanto el feminicidio se está como delito autónomo pues se está operando, se está aplicando por parte de las autoridades y se está acreditando, porque como lo hemos dicho siempre, pues no se trata de tenerlo nada más en el código, sino que todos estos crímenes de odio por discriminación hacia las mujeres, pues no queden impunes. Ahora, claro que hay un punto muy grande de preocupación que es sobre los delitos de género que muchas veces se cometen previo a un feminicidio, como es la violencia familiar, la violencia de pareja o esto que tú comentabas, la privación ilegal de la libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces
situaciones de violencia feminicida, aunque todavía no se haya llegado a la privación de la vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que se atienda por parte de la autoridad, pero sobre todo con un enfoque preventivo, ¿no? Que ahorita vamos a tocar un poquito antes de culminar esta entrevista. En tanto quisiera que me dijeras qué está pasando, dónde sigue atorado el tema de la alerta de género y por qué es tan indispensable que Sonora cuente con una alerta de género. Casi no te escuché, pero sí, te comentaba que dónde está atorado pues el asunto, porque ya se había solicitado y se rechazó y ahorita, bueno, sigue atorado este asunto de la alerta de género y por qué es tan importante que en nuestro estado se emita la alerta de género. Mira, hay que recordar que este es el segundo proceso, ¿no? La segunda solicitud. Se hizo una por parte de una organización de Cajeme y solo para el municipio de Cajeme en 2015 y fue rechazada en 2017. Ese proceso ya terminó. Luego se abre otro proceso que iniciamos como Observatorio del Feminicidio y la organización Justicia Pro Persona el 26 de junio del 2019. Ese proceso, por increíble que parezca, está abierto todavía a más de un año sin que se tenga una resolución de si la alerta de género se va a declarar o si no se va a declarar. ¿Para qué municipio con la primera, para que se tenga una definición y se pueda entonces tomar decisiones. Lo que sí es cierto es que no se ha actuado en consecuencia de la solicitud. O sea, ni con alerta o sin alerta, no se han hecho políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres. Entonces la solicitud está abierta, no se ha resuelto por parte de CONAVIM, que es la indicada para decirnos, y posteriormente la Secretaría de Gobernación, declarar o no declarar la alerta de género, ¿no? Eso no se ha hecho. ¿Y esto es para el estado o es para el municipio de Hermosillo nada más? Es para 6 municipios del estado de Sonora, que son los que mencioné ahorita, y que son los que frecuentemente aparecen entre esos 100 municipios que tienen más proporción de feminicidios. Y bueno, quisiera también tocar este tema con relación a estas privaciones ilegales pues de la libertad, donde mujeres han sido levantadas. Usted sabe, aquí en Hermosillo le comentamos por al menos 2 casos, hablábamos también de un caso en Empalme, allá por rumbos, bueno, el feminicidio de esta chava que la asesinaron ahí en su casa, pero también circulan unas fotos de una chava de Obregón, una modelo, otra de Guaymas, y son personas privadas de la libertad. ¿Sabes qué he escuchado yo, Silvia? Pues por eso las levantan, desde cómo andan vestidas, que si no, seguro andaba de novia con un narco, y es que era la querida de fulanito, y es que andaba en malos pasos, y no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué puedes opinar sobre este tema de la privación ilegal de las mujeres, de mujeres que hemos visto, a la policía que sigue desaparecida también aquí en Hermosillo? Cuéntanos, por favor. Pues es concordante con lo que comentaba ahorita, o sea, no hay una política de prevención y aquí la cuestión no tiene que ver con a qué te dedicas, porque no es como que yo tengo un trabajo en el que seguramente me van a levantar, o sea, no es así, pues, ¿no? La comparación, sino que es un derecho el que tenemos a no ser privados de la libertad, a no ser privados de la vida. Entonces, nosotras, pues, nuestra perspectiva, obviamente es de derechos humanos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, o sea, no tienes tú por qué estar limpiando vidrios en la calle y alguien tiene el derecho de levantarte en un carro y llevarte, ¿no? Entonces, el problema con estas privaciones es que generalmente son preámbulo para un feminicidio. O sea, la persona queda en calidad de desaparecida porque no se sabe quién se la llevó, no se sabe a dónde se la llevó y no se sabe en qué situación se encuentra. Entonces, si no se previene que esto suceda, pues imagínate, es un contexto libre para que se siga cometiendo. ¿Cómo podemos prevenirlo, Silvia? Y si no se busca a la persona viva y más bien se espera a que aparezca un cadáver, pues entonces vamos a seguir teniendo más y más mujeres asesinadas, ¿no? ¿Y es lo que está haciendo la autoridad? O desaparecidas, no desaparecidas permanentemente, ¿no? Y nunca las vamos a volver a ver. Generalmente encontramos a mujeres, tú que tienes más experiencia, cuando hay mujeres desaparecidas, ¿es muy poca o muy alta la posibilidad de encontrarlas muertas o vivas?
Pues en México es muy probable encontrarlas sin vida, y algunas incluso muchos años después. Algunas, que eso es lo más triste, en Sonora, por ejemplo, ha ocurrido mucho que las mujeres desaparecen y el esposo o un pariente hace como que también anda en los grupos de búsqueda y resulta que era el asesino, ¿no? Ujú. Entonces, eh, siempre hay alguna manera de prevenirlo, pues porque hay problemas familiares, porque hay violencia, porque es una calle muy solitaria, no hay vigilancia. Por ejemplo, en Hermosillo tenemos un montón de lugares donde las personas circulan a pie, las mujeres van a caminar o van a correr, etcétera, y jamás ves vigilancia policíaca. Ujú. Entonces, México y Sonora son lugares donde se les da mucha prioridad a los delitos patrimoniales, pero no así a los delitos que atentan contra los derechos de las mujeres. Entonces se van dejando y se van dejando como algo que la mujer es la que tiene que prevenir, ¿no? Ya sea con una determinada ropa, ya sea con una determinada actividad, ya sea con una determinada forma de vivir. No sé si te acuerdas que antes incluso a las mujeres solamente se les escuchaba si tenían una forma y, entre comillas, honesta de vivir, así decían las leyes. Sí. Entonces, eso pues no es posible, o sea, todas las personas somos titulares de derechos humanos y se nos debe de proteger desde la autoridad, ¿no? Pero aquí se protege, bueno, más bien, la búsqueda se hace durante, por ejemplo, hay personas que protestaron hace unas semanas, la mamá esta de la policía, por ejemplo, decía que no se estaba actuando y que tuvo relación ahí ya con la fiscalía y con autoridades. ¿Tú qué has visto en los casos? ¿Se buscan cuando una mujer desaparece? ¿La buscan? ¿Realmente la buscan? ¿O ya se esperan así? Porque yo he visto más que nada las familias, ahorita las buscadoras de estas, las mujeres buscadoras de Sonora, que son las que han encontrado, pues, o personas muertas generalmente, pero también personas que han logrado dar con vida. ¿Quién está haciendo el trabajo realmente? Pues mira, la que sería indicada para buscar personas es la comisión de búsqueda, pero como te fijas, pues no hemos visto su trabajo hasta Pues no hay ahorita, ¿no? nada, no hay nada, ¿no? Pero también las autoridades en todos estos años, en este caso la fiscalía, que es donde la gente denuncia, pues, ¿no? Que desapareció algún familiar, pues vemos que realmente no hay una línea fija, ¿no? Con respecto de las personas desaparecidas, a pesar de que hay un protocolo de búsqueda Uh-huh. de niñas y mujeres desaparecidas, y en donde dice que debe haber inmediatez, es un principio, ¿no? Nada de que 72 horas Eso después. significa, que si tú vas y denuncias y reportas a una persona desaparecida, en teoría deberían de empezar a buscarla inmediatamente y por supuesto buscarla viva. Pero eso Sin no ocurre, embargo, ¿no? sabemos que no es así, lo sabemos por los familiares que han tenido que ellos crear toda una estructura, ellas más bien, porque casi son mujeres todas, han tenido que crear toda una infraestructura para buscar personas, ya sea vivas o muertas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, nos sí, sí. enteramos por las cédulas Por de las búsqueda que familias. hacen los propios colectivos, exacto, las madres buscadoras de Sonora, las buscadoras por la paz, las guerreras buscadoras Uh-huh. y otros colectivos que se han ido formando ya en municipios específicos. Que están haciendo el Entonces, trabajo de la son, autoridad, Silvia, la verdad, yo diría que sí, la verdad. y no tenemos así resultados de las autoridades. De pronto nos dan un dato como el que nos dieron el otro día de que de 2.400 personas desaparecidas se habían localizado con vida pues casi todas, ¿no? O sea, Uh-huh. nada más Viento y Feria no eran localizadas así, pero pues sí vemos una política muy no es una política para todos, pues, y no sabemos exactamente por qué a unos sí y a otros no, y por qué, por ejemplo, incluso en los menores de edad y las menores de edad, no en todos los casos se declara la alerta Amber de Que inmediato. eso nunca he O sea, no lo entendido está. por qué. Nunca he entendido por qué en unos sí, e Ajá. incluso he sabido, y ya para terminar porque me tengo que ir a la pausa, he sabido de los propios familiares que les dijeron, ¿saben qué? No publiquen nada en redes sociales y se lo manejan por lo oscurito, que por cuestiones para no afectar la investigación, pero en teoría tendría que salir la alerta Amber inmediatamente cuando desaparece un menor. Eso es lo que yo pienso. Entonces digo, ¿por qué unos sí y otros Ujú. no?
Es lo que también te lo he preguntado a ti en el caso de mujeres también desaparecidas o niñas, ¿por qué está, sí, el familiar la está buscando y por qué de pronto le dice la autoridad que no lo publique y luego ya no nos dan a conocer la alerta Amber? No, desconozco cuál es el protocolo ahí, pero Sí, bueno. yo tampoco porque nos guiamos pues nosotros por la normatividad, ¿no? Y el protocolo dice que los tienen que buscar de inmediato. Así es, tanto niñas, hombres, mujeres, a Sí, cualquier ser pero hay un humano. protocolo Ujú. específico que fue recomendación cuando la solicitud de alerta de género la primera, Para que las aunque mujeres. no se declaró fue una recomendación la fiscalía sí lo hizo, es decir, hizo un protocolo de búsqueda. El problema es que vemos que no se está cumpliendo tal cual como está y es obligatorio porque está en el boletín oficial. Aún así, con todas las dificultades y lo precario que pueda ser un tema de investigación, la recomendación es siempre denunciar y no esperarse a nada, a denunciar Sí, porque es lo más entre importante. entre más rápido se publique o se empiece a buscar una persona, pues hay más oportunidad de encontrarla con vida, ¿no? Muy bien. Silvia, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta pronto. Bye Hasta bye. pronto. Gracias. Silvia Núñez Esquer es titular o representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.